Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en este Ateneo Santanderino en su sede habitual. Hoy gira todo en torno al Diario Montañés porque el autor es un periodista que está en la redacción del Diario Montañés, José Carlos Rojo, que, como todo periodista, es escritor y además, en este caso, es novelista. Y nos presenta su primera novela, que está ambientada en la Guerra de la Independencia y en un lugar tan emblemático para Cantabria como es Santoña, con todos los restos napoleónicos que hay en esa villa del Cantábrico. Yo no quiero extenderme más, únicamente decirles que en la entrada se está vendiendo esta novela y que, lógicamente, cuando terminemos el acto de presentación, José Carlos Rojo seguro que estará encantado de dedicarles el libro. También saludar a aquellos que nos están viendo a través de la transmisión en directo en streaming de este acto de presentación, que cada vez son más las personas que acceden a este salón sin estar aquí presentes a través de los nuevos medios tecnológicos. Y ya sin más, le voy a pasar la palabra a Jesús Serrán, el editor de este libro, que es el que además conoce perfectamente no solamente el libro, sino el autor, y que va a ser también un poco el maestro de ceremonia de esta presentación en esta tarde de hoy aquí en el Ateneo Santanderino, dentro del Aula de Cultura del Diario Montañés. Buenas tardes. Gracias, Manuel Ángel. Gracias al Ateneo, que siempre digo que es nuestra segunda casa, y gracias a ustedes que se han desplazado hasta aquí a saludar a la primera novela de José Carlos Rojo. Gracias a los periodistas, al director del Diario Montañés, Íñigo, estás apadrinando a él. Es todo un lujo que el director de tu empresa venga a ver la presentación de tu primera novela, y para Valnera es todo un lujo porque nos sentimos indirectamente también apadrinados con tu presencia. De Guillermo Balbona ya no voy a decir nada, porque llevamos tantos años juntos que dice a veces que somos como un matrimonio mal avenido pero incapaces de separarnos. Y de Javier, pues que siempre está ahí, a las duras y a las maduras, y el viernes vas a volver a estar con Germán Gullón. Entonces, como son periodistas, van a interrogar hasta la saciedad al autor. Pero previamente yo creo que empezará, después de ver un vídeo que vamos a ver ahora de 1 minuto, empezarán con unas palabras Javier y Guillermo, y luego ya te van a coser a preguntas tus compañeros los periodistas. No veáis lo satisfecho y lo descansado que me voy a sentir yo desde abajo viendo los toros desde la barrera. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a empezar con la proyección del vídeo.
Pues muy buenas tardes a todos. Me toca a mí ejercer de crítico. Esta novela, no sé si habéis tenido ya la suerte de leerla porque lleva un par de meses tentándonos desde las estanterías y desde los escaparates. Yo creo que os va a encantar, aunque para empezar yo diría que no es una sorpresa. No es una sorpresa porque todos los que conocemos y hemos seguido a José Carlos Rojo sabíamos que esto antes o después iba a pasar. No solamente hablo de su trabajo como periodista, de esa calidad literaria que siempre trasciende en sus textos, sino que además es un creador polifacético. Una buena muestra de ello lo hemos tenido en este book trailer. Enhorabuena a los editores de Valnera por esta iniciativa. Ojalá cunda más y podamos seguir viendo otros trailers y otras presentaciones de libros con esta calidad, pero es que en este tráiler se aunan, yo creo que un poco las obsesiones creativas de José Carlos, quien no solamente es un escritor desde hace mucho tiempo, aunque esta sea su primera novela, sino que además es un cineasta que esperemos que siga en este camino y podamos ver pronto alguna cosa nueva, ¿no? Además de sus cortometrajes. José Carlos de Santander, del año 81, licenciado en Comunicación Audiovisual y una firma muy reconocible en el diario montañés. Decía que sabíamos muchos que esto iba a llegar antes o después, porque yo creo que hace ya 7, 8, 9 años que José Carlos está enfrascado en sus mundos literarios y además, pues con un universo muy particular que es el de lo fantástico. Y en este libro, pues no solamente aflora lo fantástico, sino que casi juega un poco al despiste, ¿no? Porque cuando entramos en el libro parece que puede ser una novela histórica, a pesar del título, que ya tiene alguna prueba, y también parece ser que puede ser una novela de formación, porque nos presenta a un escritor, a Roberto Ceballos, o a un aspirante a escritor, ¿no? Que poco a poco pues iremos viendo qué sucede con este hombre. Decíamos, José Carlos se inserta con este libro, ¿no? Del que hablaremos un poco más adelante, porque tiene muchísimos matices. A ver si vamos a decir que es una novela dentro de una novela, es una saga soterrada. Bueno, yo creo que todo esto nos lo va a ir contando poco a poco, pero con este libro lo que hace es entrar, yo creo que dentro de un pequeño Parnaso regional, que es el que está propiciando Valnera con esta colección Valnera Literaria, en el que, pues desde Ana Rodríguez de la Robla, Germán Gullón y muchísimos autores de la región y algunos foráneos bastante importantes, pues están teniendo una vía para acceder al mercado editorial con la que hace 2 décadas no se podía ni soñar, ¿no? La verdad que hay que agradecerles el esfuerzo, el buen trabajo editorial, porque son, la verdad, que libros de una factura maravillosa, que incluso han, yo creo que mejorado estéticamente desde que están pues los 2 editores, Jesús y Lines, al frente del diseño gráfico, y que pues poco a poco va siendo que ya, yo creo que ya un lugar clásico dentro de la edición y del panorama narrativo de Cantabria. Decíamos de la novela. Yo, cuando hice la crítica hace un par de meses, resaltaba esa forma circular, ¿no? Los griegos decían que la forma perfecta es el círculo, y en las historias, en literatura hay una forma circular que es el palíndromo, lo que empieza como acaba. Yo creo que José Carlos le da una vuelta de tuerca, ¿no? Porque un poco al estilo de lo que inventa después George Lucas, de dar la secuela antes de la precuela, pues José Carlos hace prácticamente lo mismo. Es decir, José Carlos tenía una novela maravillosa, pero de un formato a lo mejor no muy adecuado para la edición. Y esa novela germina, con el paso de los años, acaba dando pie a otra novela, yo creo que todavía más intensa, que es El Diablo del Norte Español. Bueno, cualquier escritor, pues a lo mejor se hubiera quedado con la segunda obra, hubiera lanzado o se hubiera encaminado a alguna otra aventura creativa, pero José Carlos recuperó esta novela corta, o cortísima, El viejo de los 13 dedos, y nos la ofrece al final del libro. Yo creo que eso es una pequeña sorpresa y un detalle con el lector que no solamente es muy a tener en cuenta por parte de José Carlos, sino también de la labor del editor, ¿no? A la hora de cómo reconstruir la génesis de una novela. ¿Y de qué nos habla la novela? Bueno, pues antes nos contaba Jesús
hablaba de los restos napoleónicos en Santoña. Bueno, yo la verdad es que uno se puede quedar alucinado, ¿no? Pensando, Guerra de la Independencia, Santoña, año 1812, un joven escritor y de repente una niña misteriosa con la que se encuentra, y a partir de ahí surge la magia de lo fantástico, de un narrador diferente. E inexplicablemente nos encontramos con el primer hombre lobo o lobo hombre, que no es, en este caso no es de París, porque yo creo que un caso parecido sería el de Boris Vian unos cuantos años antes, pero en este caso es en Santoña. A partir de ahí, bueno, pues José Carlos lo que hace es, con una prosa ágil y muy elegante, la verdad, nos plantea una historia trepidante en la que estamos en medio de la guerra, pero a la vez en una novela de fantasía, una novela, yo creo que podría casi convertirse en una película, ¿no? Me quedó la pena, cuando leí el libro, de no haberlo visto antes y haberle recomendado que se presentase al premio Tristana, ¿no? Porque Tristana, como sabrán, es un premio que otorga el Ayuntamiento de Santander y es probablemente el más importante de España para novelas de literatura fantástica. Y yo creo que este libro hubiera sido un excelente candidato para ese premio, lo hubiera prestigiado y además que menos que haber sido luego publicado por un sello cántabro. Bueno, también hay que resaltar que lleva un prólogo realmente jugoso que firma un compañero de, no sé si amigo o enemigo, que comienza con una cita que dice: nunca leo prólogos, me resultan tediosos. Es decir, que ya se pueden imaginar de qué calibre es el prólogo de nuestro compañero Guillermo Balbona, que yo creo que ya está bullendo y deseando arrancar con el coloquio y preguntarle, hincarle el diente a José Carlos para que nos hable de este libro. Si te parece, Guillermo. Buenas tardes. Creí que ibas a decir que estaba huyendo de hacer otro prólogo. He estado pensando en estos meses en dejar el periodismo y convertirme en presentador de José Carlos, porque hace unos meses, yo creo que ya estábamos en plena pandemia, presenté un cortometraje y ha aludido Javier a esa otra faceta que yo creo que además son completamente inseparables. Yo nunca escribía un libro, bueno, así a secas. Algunos de poesía, si se puede llamar así, ha habido, pero quiero decir que nunca escribía un libro que estuviera precedido de una promoción de un audiovisual, un tráiler como en este caso. Eso me parece lamentable. Si para leer primero tiene que haber un audiovisual, vamos mal. Pero desde el principio me pareció la cosa más coherente tratándose de José Carlos, porque está completamente entrelazada la creación, vamos a decir, de alguien que ve el mundo probablemente a través de una cámara y de alguien que quiere narrar. Al fin y al cabo, un cineasta y un escritor, como luego se ha demostrado en la escritura de muchos autores, pues están completamente fundidos. Quiero decir, la literatura desde determinado momento, como sabemos, y no me quiero poner estupendo, ya no es la misma la escritura literaria desde la existencia del cine, ¿no? Hay un concepto de montaje diferente, está el flashback, etcétera, etcétera. Yo creo que son ya lenguajes completamente entrelazados y ahora precisamente la novela yo creo que está tratando de reinventarse siempre mirando de reojo al cine y probablemente haya vasos comunicantes en ese sentido. Entonces, José Carlos, que todavía es joven, que creo que tiene por delante mucha trayectoria, tiene una cosa fundamental, y voy a citar por primera vez a Pere Reverte, que es uno de sus referentes ya habituales, y es que Pere Reverte dice que por encima de todo está la imaginación, ¿no? No se trata del hecho de escribir, no se trata luego de qué formato, incluso de qué lenguaje, sino que por encima de todo está la imaginación. Yo creo que José Carlos pues tiene mucha para dar y tomar, ¿no? Yo desde que le conozco, dijéramos, de una manera más cercana, esa relación, fuera de lo que sea el tiempo del periódico, siempre está basada en ideas, ¿no? José Carlos viene y cuenta una idea, ¿no? Y tú sabes que antes o después eso se puede transformar en algo.
no nada banal, y de ahí, por ejemplo, pues ha habido ideas de cortometrajes, algunas se han plasmado, 2 de ellos ya estrenados, y luego este juego de relatos y de novela, ¿no? Como decía Javier, ahí estoy de acuerdo, pues un poco lo original también de este libro es eso, ¿no? Este juego de precuela, secuela, dándole la vuelta, ¿no? Se complementan, bueno, podía haberse publicado la novela simplemente, yo creo que ha quedado perfecto en orden y en coherencia, ¿no? Efectivamente hice el prólogo, no tanto por una cuestión, vamos a decir, de amistad o ya de relación incluso con natural con Manera, sino porque me llamaba bastante la atención cómo había conocido el germen de un montón de ideas que de repente veía plasmadas en un libro, lo cual todavía te causa más sorpresa, igual que en su momento con el cortometraje. Yo, para empezar, al margen de, bueno, que también Íñigo, por supuesto, tendrá algunas inquietudes. Yo lo que más me interesa es la parte periodismo-literatura, ¿no? De la que hemos hablado cantidad de veces. En el último año, año y medio, por aquí han pasado otros compañeros del periódico que han publicado además sus libros, como de distinto género, pero al fin y al cabo siempre mirando de reojo al periodismo, plasmando determinados géneros, y por aquí han pasado pues, a ser Falagán o Teresa Cobo, etcétera, ¿no? Y yo creo que es una cosa, por un lado, natural, ¿no? Que el periodismo te lleva a una escritura literaria, o tratar de prolongar en una especie de prótesis fuera de los mecanismos un poco ya, vamos a decir, exigentes del día a día, ¿no? Buscando una especie de libertad para prolongar tus inquietudes. Entonces yo lo que te preguntaría es hasta qué punto ha sido positivo por un lado y negativo por otro el hecho de tener un día a día periodístico, de crónica, de reportaje, de entrevista, el escribir todos los días en un periódico prácticamente, y luego tener que lanzarte a otro mundo completamente, vamos a decir, sobredimensionado, que no es lo que está acotado, como sabemos, en el periodismo habitual cotidiano. ¿Cuál es lo que por un lado te ha esclavizado más y por otro te ha constituido más factores de libertad para poder lanzarte a escribir, ¿no? A ver, esto es una cosa que hemos debatido ya varios compañeros, algunos están aquí al fondo. Además, uno de ellos, recuerdo que estábamos un día cenando entre varios y lo comentábamos. ¿Cómo puede uno cambiar el chip a la hora de volver del periódico escribiendo periodismo y sentarse en su ordenador en su casa y empezar a escribir literatura? Yo es que creo que la suerte que tenemos los periodistas es que manejamos la herramienta. Esto es como el carpintero que se dedica a hacer en una fábrica siempre la misma maniobra para construir un mueble y llega a casa y sabe manejar ese martillo, sabe cómo trabajar la madera y puede hacer cualquier otra cosa, cualquier chapuza en su casa, ¿no? Nosotros creo que, porque todo el día nos lo pasamos escribiendo, llegamos a tener esa relación con esa herramienta, estamos familiarizados con ella. Entonces, lo único que tienes que hacer un poco es cambiar el chip cuando llegas a casa. Yo lo que suelo hacer es, tengo unos cuantos libros de referencia y hago lo que también Steven Spielberg, yo me voy a referir continuamente a cuestiones fílmicas porque ya lo ha dicho Guillermo y bueno, también Javier, me gusta muchísimo el cine. Spielberg lo que ha confesado es que antes de ir a rodar, o sea, cuando va a rodar, cuando empieza la fase de rodaje, siempre se lleva, allá donde viaja, varias películas. Se lleva una de Kurosawa, se lleva una de Hitchcock, se lleva una de Kubrick, etc. Y todas las noches o todas las mañanas antes de rodar se ve 5 minutos de una, 5 minutos de otra, y eso le inspira, le alimenta, digamos que es algo que tú ingieres para luego producir, ¿no? Yo antes de ponerme a escribir cada noche, le dedicaba 1 hora, pues de 10 a 11, lo que hacía era leer 5 o 10 minutos de un poco de Pérez Reverte, otro día un poquitín de Gabriel García Márquez, otro día un poco de Stevenson, y ya directamente te cambia el chip. Y cuando te pones a escribir ya tienes ese chip literario, que es que no es tan complicado, es sencillamente dejarte llevar por la libertad de la fantasía
y en lugar de ser tan pragmático, tan claro, conciso, preciso y breve que nos enseñaban en la Facultad de Estilos Periodísticos, pues dar un poco rienda suelta a la alegoría, a la metáfora, al juego de palabras, a todo ese tipo de cosas. Entonces, yo sinceramente, cuando la gente dice, cuando los periodistas dicen, es que yo no sabría ponerme a escribir una novela porque es que no sabría cambiar el lenguaje. Yo creo que teniendo el dominio de la herramienta es fácil, es sencillamente cambiar ese chip. Pero bueno. Buenas, enhorabuena por la novela. A mí me ha recordado a los libros de aventuras clásicos, esta novela. Me parece que no es por poner al nivel ni nada parecido. Me parecía que estaba con Stevenson, con cosas de ese tipo, ¿no? Con la figura del monstruo. Y desde luego, un libro para ser bueno no basta con que esté bien escrito. Tiene que decir algo más. Tiene que decir algo que trasciende la escritura y aporte otras cosas. A mí me parece un recurso muy bueno que desde el primer momento esté desvelado de qué estamos hablando, que es el hombre lobo. Ese no es el misterio del libro, en eso no hay nada oculto. Y la condición monstruosa está presente y obviamente el editor lo pone en portada porque desde las primeras líneas aparece. Pero por eso me gustaría saber por qué has elegido concretamente el licántropo, por qué en Santoña y por qué en ese contexto de la Guerra de la Independencia. El licántropo porque es la alegoría perfecta para hablar de la doble condición humana que tenemos todos, instinto y raciocinio. Yo creo que además muchas veces en la vida nos debatimos, sobre todo en los momentos críticos, nos debatimos entre ambas cosas. Hay veces que la emoción te lleva al amor, el odio, la venganza, la ambición, lo que sea, todos esos instintos que son muy primarios, que lo compartimos con los primates e incluso con los perros, si es que lo ves, ¿no? Y luego, por otro lado, está esa parte racional, todo ese córtex prefrontal que dicen los neurólogos, que es el que nos lleva a controlar todo el caos que es la amígdala, ¿no? Que es ese instinto del miedo, todo esto. Entonces, esa lucha interna que tenemos todos a mí me apasiona y creo que la mejor manera de expresarlo es un hombre que es mitad hombre, mitad lobo. ¿Qué pasa? Que le convierto en un superhéroe, porque bueno, lo primero físicamente es, digamos, inmortal, es un cuerpo que está acostumbrado a quebrar su forma humana para transformarse en un monstruo. Esas células son las de un superhéroe, que es, por lo tanto, imbatible. Si lo llevo a un contexto peligroso, adverso, que es lo que puede dar lugar a que el lector pueda tener interés, porque al superhéroe hay que meterle en un sitio peligroso, pues le puedo meter en la guerra. En la guerra, por ejemplo, de la independencia en Cantabria, que es lo que yo puedo conocer, porque allí pues vas al Montebuciero, a mí me lo explicaron, me apasionó todo aquello, me imaginaba a los franceses cómo estaban ahí apostados, cómo bombardeaban a los barcos que entraban, cómo hacían contrabando porque allí estaban asediados, cómo había gente que dejaba el ejército, se escapaba, bueno, cosas de ese tipo. Y aún así tampoco, porque es un superhéroe tan poderoso que no, al fin y al cabo es como una especie de superhéroe de Marvel. Puede ser un Batman, un Superman, porque comparten los mismos aspectos. Lo que decía un poco Javier, ¿por qué introducimos la niña? Porque es lo que le hace todavía más vulnerable. Si él se encuentra, por ejemplo, en un campo abierto con un grupo de franceses, le van a durar 2 minutos. Pero si él tiene a su cargo una niña que es humana, que es vulnerable, tiene que hacerse cargo de ella, tiene que cuidarla, y ahí no es totalmente libre. Entonces, en el libro pasa, hay algún momento en el que él resolvería las cosas a su manera, con la violencia, pero no puede hacerlo porque en el tiempo en el que él está haciendo eso, la niña podría correr peligro. Entonces, es la kriptonita de Superman, digamos. Entonces, un poco las construcciones, las coherencias, las he buscado de esa manera. Bueno, yo no sé si estás preocupado con tu protagonista por la nueva obsesión legislativa en el gobierno de Cantabria contra el lobo, ¿no? No sé si dentro del ámbito literario también van a perseguir al lobo. Claro, el lobo, tú ahora nos cuentas esa doble visión, con lo que obviamente estamos todos de acuerdo, pero ha sido hasta hace 100 años el enemigo por antonomasia del hombre, ¿no?
si se hace esa frase hecha del perro, el mejor amigo, el lobo es absolutamente todo lo contrario. El lobo simboliza el peligro, la maldad. Además habita en el bosque, que también es un territorio que hoy día nos es muy ajeno, pero sin embargo, si habita, o sea, si este hombre lobo nos muestra las dos caras de la humanidad, ese mal, ¿tú crees que también está presente dentro de cada uno de nosotros? Claro, clarísimamente. A ver, todos además tenemos un poco de Jekyll y Hyde. Y hay muchísima gente que tiene más de Hyde que de Jekyll. Y eso está ahí. Y es que además lo bueno, recuerdo la última vez que hablábamos, Guillermo y yo, por ejemplo, de este tipo de personajes que son planos, hablábamos de... Bueno, hay muchos malvados que consideramos que están mal construidos. Por ejemplo, la famosa película de Avatar son personajes que son completamente planos. Es un malo que es malo sin más, no tiene ninguna motivación. Es una persona que hace la maldad. Oiga, no, hay que explicar un poco qué le ha llevado a esa persona a ser tan mala, si ha nacido así, si ha tenido una infancia cruel, si sus padres le maltrataban o si lo que sea. Bueno, en este caso, es que tampoco pretendo que este héroe sea un héroe completamente limpio. De hecho, todo lo que es la primera parte, esa introspección que supone la primera novela, El viejo de los 13 dedos, es el autocuestionamiento de soy buena persona, soy mala persona, está bien lo que hago, etcétera. Él, bueno, no puedo contar aquí porque sería resolver la cosa, pero hay algo que le inquieta bastante sobre su naturaleza. Hay cosas que ha hecho mal que le remuerden mucho la conciencia. Y lo que pretendo es eso, o sea, no crear un héroe completamente limpio, sino un tío que puede ser muy malo en algunos aspectos. Lo que pasa es que en los momentos críticos creo que se mueve por un sentido de la lealtad y de la justicia con el que todos podemos empatizar. Y esa es la clave. Es evidente que tu hombre lobo es bueno. Sí, Y es más, el libro está contado, el narrador, desde el punto de vista del hombre lobo. Pero cuando tiene que dar cuando encuentra un malvado, no le perdona. O sea, y eso es así. Y los buenos sería, bueno, la otra mejilla vamos a indultar. No, o sea, aquí te limpian el forro. Y es así directamente. Y no pasa más a cuchillo porque las circunstancias o lo que sea no se lo permiten. O porque no es el momento. Pero, o sea, él hace justicia sin juicios de por medio. Yo voy a decir una cosa que parece negativa, pero como lector me parece positiva, y es que llega un momento donde lo que más importante me parece es, uno, que dar respuesta a lo que comentaba Íñigo de la aventura pura y dura, que es una cosa a reivindicar, yo creo que totalmente, en vez de tanta cosa sofisticada y tanto aspaviento que hay ahora en literatura y en cine, y tú buscas un poco la esencia de lo que es la aventura. Y sobre todo lo haces a través del lenguaje, ¿no? O sea, que llega un momento en que daría igual, en mi opinión, buscar cierta rigurosidad o ese lector rebuscado que va buscando determinados detalles. Yo creo que no haces una novela histórica, ni mucho menos, sino una fantasía con un trasfondo histórico. Yo lo que te iba a preguntar en cualquier caso, ¿qué lugar ha ocupado la documentación? Las raíces que has rebuscado, hasta dónde has perseguido determinadas cosas o te has buscado tus propios límites, porque yo creo que lo que prima es lo otro. De todas maneras, debías ser más valiente y confesar que lo del hombre lobo es por la afinidad periodística, porque los periodistas somos licántropos, hombres lobos. Espero que no vulcanólogos, pero nosotros, desde luego. Sobre todo los que se convierten con luna llena por la noche, que lo sé. A ver, pues sí, es evidente. O sea, la pregunta exactamente era, porque al final me he perdido con él. Como buen periodista. No, te preguntaba sobre todo después del largo parlamento por la documentación. ¿Qué es lo que lleva a eso, ¿no? Es decir, hasta qué punto tú controlas o te limitas para que no se convierta, por un lado, en una novela histórica y para tratar también de justificar ese fundamento, ¿no? A ver, es fundamental. Aquí lo fundamental es la fantasía. Y la parte histórica está al servicio de la fantasía. Entonces, tú te documentas, lees sobre la Guerra de la Independencia en Cantabria. Hay algún tomo por ahí de estudios montañeses, no recuerdo cuál es la editorial,
Estudio también publicó una cosa que es un librito muy divulgativo, pero está muy bien porque te ilustra cómo eran los uniformes de las armas, las cosas, te cuenta un poco de historia, resumido. Tú te coges y te haces unas notas, un resumen de todo ese tipo de cosas, que viene a ser, vuelvo otra vez al tema del periodismo, muy parecido a como cuando tenemos que hacer un reportaje muy amplio y tienes que documentarte y hablar con gente, etcétera, etcétera, ¿no? Tú te documentas con ese tipo de cosas. En la Universidad de Cantabria, pues también, después de más de 10 años de hacer el suplemento de la universidad también para el periódico, pues conoces gente, te cuentan alguna historia, vas con gente que conoce la historia de Santoña y del Monte Buciero, identificas los espacios, lo ves, te cuentan historias. Y todo eso luego lo que haces es volcarlo sobre la fantasía que tienes tú y decir, vamos a ver de qué manera puedo meter 4 pinceladas para que digamos, pueda encajar en ese contexto histórico, pero sin que el contexto histórico sea realmente lo importante. Lo importante es la fantasía. De hecho, el libro empieza con una carta del general que estaba al mando de los ejércitos en el Monte de Buciero. El nombre es real, pero evidentemente toda la carta es falsa, porque, bueno, esto no pasa nada porque lo desvele, porque es el principio del libro. Este hombre viene a decir a Napoleón Bonaparte que tiene que capitular el sitio, que tiene que rendir el sitio, porque hay un monstruo que ha diezmado a su ejército y que precisamente el ejército lo llama, o los hombres que lo han podido ver, lo llaman el diablo del norte español porque es mitad bestia, mitad hombre. Ahí lo que hago es mezclar ficción e historia y yo creo que la clave de la novela es eso, pero siempre que ha habido alguna duda ha primado fundamentalmente, y está claro, la fantasía sobre el resto. O sea, no es una novela histórica, es una novela que además es lo que dices, tampoco busca un lenguaje pulcro, etc. Yo la aspiración que tenía era que la gente que empiece a leer la novela se quede con las ganas, cuando termine el primer capítulo, diga, caramba, vamos a seguir con el segundo porque me he quedado, como las series televisivas que te quedas siempre con las ganas de ver a la semana siguiente el próximo capítulo, pues lo mismo, eso es lo que he tratado de hacer. Y esa es la aspiración, tampoco pretendo más cosas. Hay una serie de dualidades, ¿no? en la novela y en el personaje. Ese monstruo que se enfrenta a los ocupantes, pero también son los ilustrados, ¿no? Es decir, que son los malos, y después quiere irse a Francia, pero lucha contra los franceses. Es decir, esa dualidad, ilustración, oscurantismo, que también está por ahí un poco en la novela. ¿Por qué lo has usado para el personaje? Porque eso forma parte de eso, ¿no? De no generar... Es que el mundo no es blancos y negros, es todo grises. Y luego es que a título histórico es que eso debió ser así. En el Madrid de 1808 había muchísima gente que estaba deseando que los franceses llegaran, que terminara la hegemonía de la Iglesia y de todo ese oscurantismo y llegara un poco las luces, la ilustración, la modernización, un poco que Europa entrara en España. Pero, claro, cuando estos franceses entran de aquella manera, empiezan a violar, empiezan a justiciar a la gente sin criterio, etcétera, etcétera, cuando ya ves que al vecino le están fusilando en la plaza del pueblo, pues dices, mira, o sea, no. Entonces te lanzas a la calle con cuchillos y con lo que puedes para librar esta guerra. Entonces, esa dualidad que viene también a ser... es un libro también eso, que habla de esas dualidades continuamente, ¿no? A esos niveles más grandes, a unos niveles más íntimos, como hablábamos personales, del hombre lobo y la persona. Pero es un hecho histórico que realmente fue así, hubo gente que lo vio así y sucedió así, y luego sirve pues para que la novela tenga, esté plagada de grises, no de blancos ni de negros, que yo creo que es lo que siempre le da un toque positivo. Porque la vida es así. Bueno, yo comenzaba hablando de la estructura, ¿no? De ese juego que haces de una novela que escribes en 2011 y que tiempo después retomas, amplías. Lo que sí tengo una duda a partir de leer parte de la introducción que haces, pero no es introducción, es el prólogo. Bueno, cuentas como que se publicó previamente. ¿Ha habido manera de leerla antes de que apareciera No, en bueno, Valnera? publicada no. Yo la tuve durante un tiempo en mi blog
y luego, bueno, se la pasaba a la gente. A ti recuerdo que te la pasé Sí, también hace sí, muchos sí, años. Pero no sabía que estaba publicada en papel. Circuló por todos sitios. Sí, sí, sí. O sea, que te Y referías. impresa. Pero no, Sí. publicada como tal ha sido gracias a Jesús. Que Entonces, vuelvo a dar las a gracias partir desde de- aquí públicamente una vez más. Lo Sí siento, me te interesa tocó, te saber- tengo que decir. Lo que me interesa como en la parte creativa es por qué retomas esa historia. Sí que comprendo perfectamente la necesidad luego de que aparezca esa novela, ¿no? Pero ¿qué te llevó a retomar esa historia de 2011 y cómo has notado tu propia evolución como escritor? Porque claro, casi una década después me imagino que se reconoce uno a duras penas, ¿no? En el escritor que era en 2011 cuando se pone en 2020 a escribir una historia parecida, ¿no? La primera novela es muy introspectiva, o sea, la escrita en 2011, El viejo de los 13 dedos, es muy introspectiva, muy oscura hasta cierto punto, muy mirando hacia adentro. A mí al releerla me agobiaba un poco y dije, este personaje tiene que tener una segunda fase, que sería sacarlo al mundo, porque esa novela ha sido hacia adentro, la segunda tenía que ser hacia afuera, es decir, eso, sacarle un contexto adverso, lo que comentaba al principio. Son fases que además es que lo vemos en otras muchas historias, y habría una tercera en la que sería enfrentarlo a un antihéroe que fuese tan poderoso como él, que no tiene por qué ser fantástico, pero sería una siguiente fase, ¿no? Se ha enfrentado a sí mismo, se ha enfrentado al mundo, y ahora sería encontrarse con alguien que le planta cara, porque es tan poderoso como él, con lo que sea. Entonces, esa es, yo creo, la evolución lógica. Y lo que es la evolución del lenguaje, lo digo un poco, sí, en la carta o en la nota que hago mía de explicación. La estructura de esa primera novela de 2011 es mucho más sencillita. Y esta segunda ya requiere alguna técnica narrativa ya más elaborada. La construcción de ese esquema con un poco más de trabajo. Porque, claro, es mucho más historia que hay que contar y hay que procurar lo que digo, que cuando tú terminas de leer un capítulo, tengas ganas de seguir, porque si no, es que sucede como cuando estás viendo, bueno, con la novela y con las películas y con las series. Es que hay muchas series que la gente dice, ojo, es que ahora está siendo súper lenta. Claro, ¿por qué? Porque es que no está pasando nada, pero además es que, lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Guillermo? Que la cosa no es que bajen, o sea, que pase algo no tiene que ser que bajen los extraterrestres e invadan el mundo. Puede ser sencillamente que un personaje cuestione su futuro y diga, pues a partir de ahora voy a dejar de estudiar Derecho, voy a estudiar Medicina, y termina ahí el capítulo. Pero conoces todo ese contexto y dices, y el lector dice, y a partir de ahora, ¿cómo va a cambiarle la vida a este hombre que va a empezar o sea, que se va a matricular en Medicina? Una cosa tan sencilla como esa, ¿no? Pero muchas veces no se aplica, y es una cosa que viene en los manuales de narrativa. Cuando sueles decir eso de que lo hemos hablado muchas veces, el que hablas eres tú, yo escucho. Pero así aprendo. Pero a lo que te voy es, hay una cosa que más que agradecimientos, yo sí que la quería resaltar, porque al fin y al cabo ya que estamos entre licántropos y todo esto, yo hice de medium, una especie de exorcismo para ponerte en contacto con Jesús, y una cosa que tengo que decir que es absolutamente sincera y que es un dato, hablando en términos periodísticos, y es que lo que me sorprendió es que a los pocos días me llama Jesús absolutamente entusiasmado, ¿cierto? ¿No? Porque había leído el borrador, había leído la obra de José Carlos y estaba completamente entusiasmado, ¿no? Y entonces eso, bueno, pues fue una cosa ahí, como dirían los de sanidad, un semáforo que ya me despertó pues muchas otras curiosidades e inquietudes. Lo que te iba a preguntar es que has despachado muy fácilmente lo de que hablaras un poco de la cocina de cuando escribes la historia. No me refiero ya al tema construcción y todo esto, sino, bueno, pues eso, el tiempo, los desánimos que pueden venir, todas esas cosas, ¿no? Porque cuando acabamos normalmente la jornada, ya no solamente es el hecho físico de escribir y todo esto, como para luego plantearte la historia, pues todos sabemos lo que es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando salgo del periódico, generalmente
tengo instintos asesinos. Entonces, ponerme a escribir sería un poco duro, ¿no? Porque solo me saldrían asesinatos, pero mucho más sangrientos que vamos. Entonces, sí que quería que hablaras un poco de esa cocina, ¿no? Que, pues, momentos en los que a lo mejor pensaste que no tenía continuidad, bueno, o al revés, esa especie de efervescencia y te chutabas aventura por todos lados. Toma nota y le contestas. No, eso no vale. Guillermo Balbona tiene a su manera de ser, como Mario Camus, uno de los otros más amables que conozco. Me dijo un día que un compañero periodista estaba terminando una novela y que le había dicho que me lo enseñara. Y él a su manera de ser, repito, ni me dijo quién era el periodista, ni me dijo nada más. Una mañana me encontré en el correo electrónico una novela. Entonces te llamé y fue cuando me dijiste quién era José Carlos Rojo. Y tuvimos que hacer los editores un ejercicio de humildad, porque la segunda página del Hombre de los 13 dedos decía el autor: nunca he conocido un buen editor. Contéstale ya ahora. Ya eso fue casualidad. Y que además él se apellidaba Ceballos. O sea, yo porque por aquel entonces te conocía de haber hecho un reportaje hace 1000 años. Si no, parece que está totalmente el cameo pensado. No, lo tengo apuntado ahora. No me ha pasado como con Javier antes. No, la tengo. La clave es el esquema. Es que es la clave. A ver, tú la historia la tienes en la cabeza, entonces no la tienes construida. Te ves series. Coño, voy a apuntar esto. Tienes un cuadernito, empiezas a apuntar cosas. Tienes libros que lees. Hay cosas que te resultan interesantes. Hay libros que lees precisamente porque estás madurando esa historia. Yo qué sé, volví a releer Jekyll y Hyde, obviamente, o La isla del Dr. Moreau, o cosas de esas, que pienso que pueden tener que ver con esto. Y vas apuntando cosas. Y un día ya dices, a ver, hay que ponerse ya un poco en serio porque tengo tantísimas ideas que esto hay que ponerlo en orden. Y empiezas a descartar, y empiezas a juntar, y empiezas a ver cuál es exactamente la historia, etc. Y entonces es cuando empiezas a trabajar en el esquema. Y hasta que no tengo el esquema completamente acabado, pero un esquema que yo es mi forma de trabajar, lo siento, es que hay gente que se sienta y dice, no, me viene la ciencia infusa y la creatividad y entonces me sale solo. Yo creo que es imposible. Entonces yo tenía, no te miento, pues en A4 igual tenía 10 o 11 páginas de esquema, porque ¿qué es cada capítulo? Lo que va a pasar, aquí fulanito va a encontrar a tal, se va a encontrar a no sé qué, aquí piensa que es no sé cuánto, aquí empieza a ver que el otro es malvado, tal y cual. Entonces, cuando tú te sientas a escribir, es solo un ejercicio de tenacidad y de constancia. Llegar por las noches, yo lo que hacía era de 10 a 11, me ponía. Además, sin ninguna presión. Digo, si me pongo todos los días, me gusta hacer deporte. Y hago todos los días 20 minutos. Es poquito, pero todos los días. Y esa es la constancia. Entonces, con la literatura lo planteé igual. Y dije, todos los días 1 hora. Había días que me salía una porquería, porque vas cansado o porque no te sale ese día o lo que sea. Había días que solamente me dedicaba a repasar lo del día anterior, porque siempre que me sentaba leía un poquitín lo del día anterior para corregirme y esto. Pero tú seguías y seguías y seguías. Había otro día que te salía una página entera y dices, bueno, caramba, qué bien, ¿no? Pero la clave es eso. Entonces, ahí no ha lugar a la desmoralización ni a la desilusión, porque no llegas a puntos vacíos donde dices, ¿y ahora qué hago? Porque ahora me encuentro en esta disyuntiva, ya no sé por dónde seguir, ya no sé si es interesante este enfoque o el otro. No, porque ya lo tienes. Es un ejercicio de trabajo. ¿Qué pasa? Que tú tienes un esquema, igual tienes, a mí me pasa, 10 capítulos. Sí pasa que a medida que vas escribiendo, al principio sí que vas escribiendo y es totalmente fiel al esquema, pero hacia la mitad, un poco más adelante, han aparecido tantas cosas, porque es verdad que sí es cierto cuando la gente dice, no, es que los personajes me hablan y me cuentan y tal. Claro, cuando empiezas a escribir sí es cierto que surgen muchas cosas que no tenías pensadas y son buenas y van acumulándose, cambiando un poco lo que es la estructura, aunque la esencia está. No, pero el periodismo también pasa, ¿no? Te hablan desde el gobierno regional. Claro, bueno, eso. Entonces, llega un punto en el que sí que hay que reinventar o reajustar un poco todo lo que ha pasado para que encaje con la línea original. Pero teniendo el esquema, es solamente una cuestión de trabajo.
Yo- Las inquietudes de José Carlos que han salido aquí, el periodista, el cineasta, el escritor, hay una más que me parece que está bastante reflejada. Y bueno, para que nos cuentes un poco, ¿qué es tu interés por la ciencia? Ah, bueno, sí. Por ejemplo, las recreaciones de los olores me parecen brutales. Es decir, que estás desde dentro del animal y estás viendo cómo ve un animal, ¿no? Con los olores. O los conocimientos de anatomía para hacer las descripciones de esos momentos de transformación, por ejemplo, ¿no? A ver, era fundamental, creo, que pudiéramos empatizar con el protagonista. El protagonista es un licántropo, los perros, los lobos tienen ese olfato tan desarrollado, entonces había que descubrir un poco y recrearse. Por ejemplo, hay un capítulo que dije, aquí voy a recrearme con ello, y descubre un espacio concreto a través solo de los olores. En eso me inspiró bastante la novela del perfume, que está muy bien y es muy cruda y es muy sensorial en ese sentido. Y era fundamental, creo que era fundamental añadir eso. La ciencia, pues es que también ha sido a través del periodismo, volvemos a lo mismo otra vez, porque estar más de 10 años haciendo el suplemento de la Universidad de Cantabria, pues me ha llevado a hablar con muchísimos científicos de todo tipo, pero médicos, psicólogos, ingenieros de caminos, etcétera, y aprendes muchísimas cosas. Llegas a no saber casi nada, pero sí que tienes una visión muy panorámica de todo lo que se hace a nivel científico. Y pues no había sido consciente, pero igual sí que está en parte ahí volcado. La anatomía también hay una parte, me lo dijo un compañero, dice, llevas toda la novela hablando de un hombre lobo que se transforma y de repente en el capítulo, no sé cuál es, bastante avanzado, describes completamente cómo se transforma. Y le dije, sí, pero es que es la primera vez que lo describo desde un tercer punto de vista. O sea, todas las veces lo había descrito a través de su visión, que empieza a notar que le palpita más el corazón, se calienta, la sangre le hierve, los poros de la piel, que eso lo notamos nosotros cuando se nos dispara la adrenalina, que te empiezan a picar los poros de la piel, etcétera, te tensas los músculos. Todo eso estaba en las descripciones de cómo se transforma, pero hay una que es muy cruda, que muestra o te narra cómo esos huesos se quiebran, etcétera. Bueno, es un poco, hay gente que le puede resultar hasta desagradable, pero es que forma parte de la novela, es que es así. Y eso está visto desde un punto de vista exterior, es decir, hay un personaje que ve esa transformación y por eso ahí quise recrearme un poco. Y puede que sí que esté volcado parte de, yo qué sé, lo que vimos en anatomía patológica una vez que nos metieron a hacer un reportaje en la Facultad de Medicina, que hay allí de todo, no me voy a poner a describir. Pero bueno, que es natural además que a los médicos en primer curso le metan a ver ese tipo de cosas para que sepan si valen o no valen para la carrera, ¿no? Bueno, aparte de la ciencia, el cine obviamente ha sido una gran fuente para configurar lo que hoy entendemos como hombre lobo, ¿no? A mí me queda entonces un poco la duda de cuál sería, si lleváramos al cine a Roberto Ceballos, qué tipo de hombre lobo sería, ¿no? Porque hemos visto desde Michael J. Fox hasta, bueno, creo que son muchísimos los hombres lobos que hemos visto, muchísimas las transformaciones y además a medida que avanza la tecnología, todo esto que describes es mucho más específico. ¿Cuál ha sido tu fuente, más allá de la ciencia, tu fuente de inspiración para crear este Roberto Ceballos? ¿Cuál ha sido? Pues a ver, yo creo que no hay películas actuales buenas de hombres lobo. La última, que no sé quién la dirige, la de Benicio del Toro, que hace Hombre Lobo, no recuerdo quién la dirige. A mí me parece muy mala. Yo me ponía a la hora de escribir, que esto lo hace también mucha gente, lo decía George Lucas, que él se ponía a escribir ciertas películas, incluso Star Wars, El Imperio y todas las películas que vinieron después de Star Wars, de la primera, de Una Nueva Esperanza, o sea, de Star Wars que conocemos, se ponía la banda sonora de George Lucas y se ponía a escribir el guión, ¿no? Porque le inspiraba. Yo me ponía el Drácula de Francis Ford Coppola. Y esa película de Francis Ford Coppola, aunque sea otro personaje, me inspiró mucho para esto. Porque además también hay algún momento en el que se transforma en un hombre lobo. Sí, sí. Y me inspiró porque tiene esa oscuridad y
atmósfera gótica, tenebrosa, esa dualidad y esa película me parece apasionante. Y aunque no es un hombre lobo como tal, es un mito que, bueno, no deja de ser un mito también en ese sentido y me inspiró mucho. Porque realmente hombres lobo como tales, hombre, si nos ponemos exquisitos ya nos ponemos, pero esto ya no es cuestión de meternos tanto detalle. ¿Cómo está hecho? Hay un hombre lobo que me gusta mucho, no sé si es el prisionero de Azkaban, en Harry Potter. Me gusta mucho cómo está y quién lo interpreta, que es muy buen actor. Es mítico. Bueno, no caigo ahora quién es. Pero vamos, no hay buenas películas de hombre lobo, bajo mi punto de vista, actuales, que puedas decir, vamos a inspirarnos en este personaje porque qué bien construido está, qué bien definidas están sus motivaciones, etc. No lo hay. No sé, Guillermo sabe mucho más de cine que yo y me podrá decir, pero... Veo más Hombre Lobo sobre el Paseo Pereda que en la pantalla últimamente, pero bueno, puedo pensar en alguno. Yo quería que te refirieras a una cosa que he hablado mucho, bueno, pues con Javier, con Mantilla, etcétera, etcétera. Yo creo que se necesita una novela sobre Santander. Ahora. O sea, olvídate de Bonaparte, de Buciero, y hay que escribir sobre el Santander de hoy, con un tono o con otro, no lo sé. Pero yo creo que falta esa novela santanderina, como en su momento lo hicieron autores que ya conocemos, ¿no? Y yo creo que es un reto al que todavía no sé, que a mí yo echo de menos, ¿no? El hacer un retrato con un tono o con otro, me da igual, sobre el Santander de hoy o del Santander del siglo XXI. No sé si has pensado en eso. Y luego también está un poco pegado a ello. Ya creo que han pasado los suficientes meses como para que hables de qué pozo te ha dejado esta experiencia, ¿no? Déjate de blogs y leches, y yo creo que un libro solo es cuando le tienes en la mano y le puedes oler, y más si es tuyo. Novela de Santander no tendría ni idea. Lo que sí tengo es alguna idea, que además te he comentado, de algún cortometraje, que es que son, a ver, cuando uno no tiene dinero para hacer cortometrajes, son historias tan íntimas, tan concretas, que tampoco da para retratar una ciudad. Pero bueno, sí que tengo ganas, dentro de los medios que puedes tener a la hora de hacer algo con 0 euros, de contar una historia con esa atmósfera que a veces con la que retrata Woody Allen en las ciudades, yo qué sé, con ese París como lo retrata en Match Point, o Nueva York como lo ha retratado tantísimas veces, que igual basta con 4 planitos aquí y allá en 2 circunstancias acompañando a un personaje, etcétera, o una conversación en una cafetería mientras llueve o se ve la bahía, algo así. Pero una historia en la que la ciudad sea protagonista y más actual, en el día de hoy yo no tengo nada pensado, pero sí que estaría bonito hacerlo. Pues ya te lo han cargado. Ya. No es cuestión de buscar la historia, el contexto luego... Editor ya hay. No, de personajes, por favor. Claro. De personajes, algo de arquitectura. Oye, ¿por qué el hombre lobo en un momento dado se hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué soy escritor? Y contesta el personaje, o intenta contestar, pero yo no pregunto al personaje, pregunto al autor. ¿Por qué el hombre lobo es escritor? ¿Hay algún tipo de venganza contra tu profesión? No sé. La verdad es que eso se decide en la primera novela y no sé por qué puede ser, no recuerdo. O sea, yo sí que sabía que había que... No lo puedo contar todo. Bueno, que había que hacer ciertas cosas con otros personajes. No, pero no el personaje, tú. Te Yo. estoy preguntando a ti, no al personaje. No sé, tampoco hay una reflexión ahí en ese sentido. ¿Un subconsciente por ahí o algo? Igual sí, no sé. Algo... Pero no me paro a pensar en Siendo ello. coherente con el doble que hay en toda la novela, lógicamente ahí mataste al padre y a todos. Pues puede ser, no lo sé, pero no lo he pensado. De verdad que no es una cosa consciente que haya volcado y haya dicho. No, venga, sí, pero si no te va a echar. No, de verdad. Y lo que decías del pozo, pues hombre, es que verlo publicado después de que has estado tantas horas dándole vueltas y correcciones y tanta gente que lo ha corregido, mi padre el primero que se le vanó los sesos,
incluso con algún error de años. Oye, esto si has dicho en el capítulo 1 que esto fue en este año y en este mes, esto que dices aquí no. Joder, pues es verdad, tienes razón. No, claro. Luego también, bueno, la subdirectora del periódico también me ayudó, me lo he hecho una lectura, tú mismo me dijiste cosas, bueno, gente a la que... Yo fui repartiendo por ahí una edición en anillas. Y es lo que preguntaba antes, ¿le llegaste a publicarlo? Pues casi que estaba medio publicado, pero en anillas. Había por ahí como 40 copias circulando, ¿no? Y toda esa gente pues me daba consejos, esto, lo otro. La cita esa primera que hay, que es un prodigio de síntesis expresiva, es periodismo pero es literatura a la vez, cuando es la conversación entre Guillermo y él. Guillermo se supone, ¿no? Se imagina uno, ve el borrador o ve Esto es importante. y dice, ¿qué vas a hacer con esto? Y él dice, no sé, nada. Pues deberías. Está perfectamente retratado, ¿no? Y esto, además, está un poco falseado porque no fue directamente por este relato, sino por otro, que es el que se publicó en Sotileza, que es... Bueno, vamos a hacer spin-off. O sea, vamos... Esto es como... Pero de ahí sale. Sí. Este hombre tiene un... no sé si es nieto, bisnieto, no sé, un descendiente que sale en otro relato que está publicado en un Sotileza del 6 de septiembre de 2019. Pero es verdad que lo que dice Íñigo, que es casi la síntesis de... Es real esta un poco del conversación. germen, aparte de parecer un tuit de tontos, pero... Pero es real, es real. Yo me acuerdo perfectamente que yo te fui y te dije, bueno, ¿qué te ha parecido bien? ¿Qué vas a hacer con ello? Pues no sé, nada, pues deberías. Entonces, es real, es real. Bueno, antes te preguntaba, Guillermo, por el trabajo o el papel de la documentación. Yo creo que leyéndolo a veces da la sensación de que podía haber sustrato real. Yo no sé si tienes miedo, por un lado, de que a Ser Falagán lo acabe metiendo dentro de los mitos, de las leyendas urbanas de Cantabria, y acabe la gente pensando que realmente hubo un hombre lobo en... No fuera malo. En Montebuciero. Pero bueno, al hilo de lo de la documentación, claro, te has familiarizado de tal manera con lo que sucedía en España y cómo eran los españoles, que me pregunto si a la hora de comparar la actualidad con aquel momento hemos cambiado mucho, seguimos siendo aquellos españoles, bueno, hablabas de esa atmósfera gótica. En España, claro, figúrate, estábamos más bien con atmósfera casi de Curro Jiménez, de Trabuco, no con la ilustración que corría por Europa. ¿Hemos cambiado mucho los españoles y los cántabros de ese 1812 respecto a los de 2 siglos más tarde? Hombre, sobre todo es que éramos muy beatos. Mira, a mí hay una cosa que hemos hablado varias veces, a mí me llama la atención porque no sé si hemos reparado mucho en ello, pero con la pandemia yo creo que es una de las primeras veces que la gente no ha ido al Vaticano a rezar a Dios, a que por favor este virus se vaya, sino ha ido y ha reivindicado que los científicos hagan su trabajo, que el sistema sanitario haga su trabajo, etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido estamos evolucionando, pero luego en otros sentidos, o sea, nos estamos modernizando porque inevitablemente la cultura, aunque sea a través de las redes sociales, que también puede llevar a muchísima incultura, pero en cierto modo esa universalización de pues, un científico o una entrevista a un científico o un Valentín Fuster, etcétera, etcétera, ya no solamente está en un periódico que antes igual pues, un adolescente no lo leía, ahora se viraliza, se puede incluso piratear la noticia, nosotros nos lo hacen muy a menudo, y está en los Facebook de toda la chavalería, de toda la gente. Entonces hay mucho acceso a mucha información que también es buena, porque hay mucha porquería, pero también hay mucha información buena. Y eso creo que está siendo positivo. Negativo, pues el español sigue siendo, o como todo el espíritu latino, y sobre todo en España, creo que sigue habiendo mucha envidia, que eso ya lo había allí, mucho revanchismo y todo ese tipo de cosas que siempre nos han caracterizado, creo que siguen. Y sobre todo esa visión, porque por mucho que ahora vivamos una política que ya no es bipartidista, la mentalidad sigue siendo de rojos o azules. Y yo muchas veces cuando hablo de política, joder, yo tengo mis criterios y hay veces que me parece bien cosas que hacen los rojos y otras veces que me parece bien cosas que hacen los azules. Y hay gente que dice, no, eso no puede ser, o estás con uno o estás con otro. No, es que esto me parece bien de los rojos y esto me parece bien de los azules.
pero no voy a pasar por el aro dogmático de que todo tiene que ser lo que dicen los rojos o todo tiene que ser lo que dicen los azules. Y ese maniqueísmo todavía se mantiene y me parece que es un lastre que arrastramos. Al hilo de esta pregunta, permíteme que lea una cita del libro, cuando dice: se entretenían en desenmascarar a los mentirosos, escondidos unas veces tras sus tics, otras bajo su mirada huidiza, su transpiración excesiva, su característica cadencia de voz o sus calenturas. A los muchos envidiosos disfrazados de halagadores, los egoístas e insolidarios acostumbrados a pactar con el enemigo y hasta con el diablo, los traidores que aguardaban su oportunidad para clavar una puñalada por la espalda, o los inocentes que vivían sin defensa a merced de la maldad de todos los anteriores. Ellos cimentaban España. Es que es lo que hay ahora. Entonces, es que hay tanta gente que... O sea, que hay más actualidad ahí de la que parece. Sí. Y es precisamente a esos inocentes a los que va a hacer justicia él. Pero sí, a ver, es que el problema de esta sociedad me parece a mí, que esto, joder, igual no tenía que meterme en tanta, estos son opiniones muy personales, pero me parece que hay mucha falta de talento y mucha gente que trata de pisar a quien tiene algo de talento para poder sustituirlo o apagarlo, etcétera. Y es que eso lo seguimos arrastrando. Y con eso pasa, eso sucede en el arte, sucede en la política, sucede en otras muchas cosas. Y es que es muy triste, porque debería ser que, yo qué sé, lo que llaman envidia sana, ¿no? Si veo que estás haciendo algo bueno, que te está saliendo bien, que has logrado ciertas cosas y yo quiero lo mismo que tú, pues voy a trabajar y voy a tratar de hacerlo para que me salga igual o mejor. Pero no voy a ponerte a ti la zancadilla para que te caigas, porque yo considero que soy incapaz de hacerlo. No sé, esto es una opinión personal que igual no tenía que... Pero creo que hay mucho de eso. Ahí tienes el punto de partida de la novela santanderina. Pues no es tontería. El editor que dice, pasamos a preguntas. No, simplemente estaba dándole vueltas a la cabeza. Le has preguntado que de dónde surge el hombre lobo. El hombre lobo creo que surge en el personaje de los 13 dedos, en el viejo, que dice que todos tenemos un punto de ebullición, como el agua en el que nos disparamos, ¿no? Le llega una carta de su editora en la que dice: a ver, venga, ¿cómo va eso? Y para mí, esto es el Carlos Rojo del diario Montañés. ¿Qué? ¿Terminamos o no? Tened mucho cuidado. Tened mucho cuidado. Yo creo que ese hombre lobo es el filo de las presiones. No hay un editor bueno. Sois editores todos, no lo olvidéis. Pues de Guillermo, entonces, tiene que ser. Y ese punto de ebullición te lo han hecho explotar en la empresa en la que trabajas y todo lo has puesto aquí. Pero cuidado contigo. Pues voy a decir una cosa. Cuidado. Parte de eso puede ser verdad, pero por entonces no estaba Íñigo en el diario Montañés. Vale. Eso, muy bien. Vale. Es verdad, y no es... Pero la presión era aquí, ¿no? Son circunstancias laborales y cosas que siempre, pues bueno, pues entrar en el periódico a veces cuesta, el periodismo a veces es difícil, hay veces que te cuestionas si es o no es la vía. Yo hoy precisamente estaba hablando con hay chavales jóvenes que lo dicen, a ver, ¿esto es lo que quiero hacer o no? Muchas veces se lo cuestiona la gente, ¿no? Sobre todo la gente más joven. Claro, es una profesión complicada, tiene que ser vocacional y te tiene que gustar. Y hay veces en que son muchas horas, pero hoy precisamente es eso. Lo hablaba con un fotógrafo y dice, mira, hoy nos ha tocado hacer un reportaje, que hemos tenido que madrugar, hemos hecho muchas horas, pero te lo pasas bien. Y él me lo decía, dice, mira, yo he estado trabajando en tal sitio, en tal otro y en tal otro. Y es que me aburría. Y hoy, pues me lo estoy pasando bien, porque es una cosa diferente. Y es que eso... Y luego la página en blanco, que es lo que volvemos a hablar de periodismo, literatura, etcétera. Lo bonito de todo esto es el mecanismo creativo. Tú al final, sea literatura, sea audiovisual o sea un periódico, te encuentras con la página en blanco. Y tienes que contar la historia de manera que se entienda. Unas veces es ficción, en periodismo es
una crónica que tiene que ser real, Yo creo tienes que sí. contar realmente lo que ha pasado de manera que los demás lo entiendan, pero es la página en blanco. Y es que yo, por ejemplo, me siento en el periódico a escribir mi información y se me pasan 3 horas voladas, no me entero. Y eso es bueno, porque yo también he estado en otros trabajos en que me aburría mucho. Pasamos a... Digo, si pasamos aquí a... Debería estar ahí también organizando un poco y me da Ustedes, el reloj, tengo un poco de miedo, pero vamos, este es el momento. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor. Cualquier inquietud de lo que sea, que no Yo creo pasa que ha nada. quedado claro, pero tiene miedo a enfadarse con una pregunta. No, no. Porque una de las cosas que teníamos que haber hecho en la Feria del Libro en Madrid, Sí, para evitar esa isla solitaria del Ya. centro que la gente pasaba, era vernos disfrazados de lobos. yo lo tenía claro, sí, que teníamos que haberlo planificado. Tú pones allí, es que era una feria del espectáculo aquello. Es que lo estábamos hablando. La gente de repente se enfervorecía, sacaba los móviles y empezaba a grabar, la obsesión de las redes sociales para viralizar. Estaba India Martínez, la cantante, en un sitio, decía 4 cosas o cantaba un poco y la gente como loca. Javier Cercas en otro sitio también arrastró no sé cuánta cantidad de gente. a ver, pues, sí, el problema es que en las ferias del libro últimamente, varios años, hay que ver cuántos de verdad que firman libros son escritores. Es que había muchísimos youtubers. ¿Quién teníamos enfrente? Es que yo no la conozco. Y Sasha Way. Muchísima. Y reunió allí un montonazo de chavales. Yo estoy convencido que si tú montas ahí una performance, coges a alguien de aquí, de Ábrego, de alguna escuela de estas de teatro, le pones una careta, una historia y pones ahí que haga 4 cosas y no sé qué y esto, y seguro que a mí me llama la atención, seguro. Hay que innovar cosas de ese tipo para, para vender. Ustedes no preguntan nada. Muchísimas gracias también a vosotros, porque me habéis hecho sentirme profundamente cómodo, ver la novela desde otras interpretaciones y con un relajamiento que necesitaba. De no estar aquí, dices. Muchas gracias. Gracias.